Hello, Christmas, this is your time. Family's coming back. ¿Qué tal? Buenos días. Soy el doctor Cabrera, para los que no me conozcan, colaborador de la SER de Radio Pontevedra en temas de salud y medicina interna y medicina de familia. Solamente desear a todos los seguidores de nuestro programa feliz Navidad y felices fiestas, así como al grupo de Radio Pontevedra. Y recomendar para estas Navidades, simplemente desde el punto de vista médico, pues bueno, está claro que hay que celebrar las fiestas, pero como siempre, pues con medidas de autocontrol, sin pasarnos en las comidas y excesos, por supuesto, de alcohol, también drogas, hay que decirlo, y bueno, hoy va a hablar del colesterol, que es un tema cardiovascular muy importante, y con esos consejos, pues simplemente recordar el comportamiento de alimentación y hábitos saludables. Muchas gracias. Feliz Navidad. A todos e a todas as ouvintes de Radio Pontevedra, quero desexarlles unhas boas festas, un felicísimo ano 2020. Bueno, vou recomendar unha lectura que non é un libro de moda, porque eso xa están nos escaparates, non fai falta que ninguén o recomende, que é Galicia Feudal, de Victoria Armesto, unha ledicia de obra que nos conta quenes somos e de onde vimos. Nada máis. Que estas familias que están compostas por persoas humanas e persoas de catro patas teñan un fantástico 2020 e ter cuidado que en Navidades hai moitos problemas coas cousas que se dan de comida caseira sobre todo os canciños pequenos. Non abusar do xamón, tampouco os cans. Chao. Saúdos de veterinario. Hola, felices fiestas a todos los consumidores y usuarios. Esperemos que todas las decisiones que toméis a la hora de adquirir productos en estas Navidades sean bajo la premisa de un consumo responsable y sostenible. Que no os olvidéis que independientemente de la época del año en la que estamos, nuestros derechos como consumidores y las garantías se mantienen. Por lo tanto, en caso de problemas, reclama. Bueno, pues quería felicitar a todo el mundo las fiestas, que pasen unas buenas fiestas y un principio de año y dar felicidades a los clubes de Pontevedra, a todos, concretamente a todos, y que consigan sus objetivos y a ver si el Pontevedra consigue este año verdaderamente jugar el playoff. Y bueno, gracias por traerme aquí a Radio Pontevedra, que ya son muchos años, y gracias a la gente que todos los días pues nos escucha y cada vez hace más grande esta radio. Desde su sector de tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra les deseamos una feliz Navidad, próspero y seguro en carretera 2020. Recuerde que en estas fechas de celebración y de fiestas lo más importante es poder contar. Bueno, desde esta que es mi casa, que empecé aquí en el año 81, quiero desearle a todos los que nos escuchan mucha más gente de la que lo reconoce, pues lo clásico, un feliz año 2020. Sé y parece que vienen tiempos complicados, pero confiemos en, una vez más, entre todos sacar esto para adelante. Por tanto, que en el diciembre del año que viene tengamos todos mejor cara. Feliz año a todos y un abrazo. Con sumo gusto felicito esas festas desde Radio Pontevedra, que é esta casa común pola que nos comunicamos habitualmente, pero que nesta ocasión pues, ten un especial, moito máis emotivo sentimento. Eu comunícome, como sabedes, porque o destino quiso así, a través do hedonismo, da boa mesa, das boas costumbres. É un tempo doce, xa o clima se encarga do resto, é un tempo moi doce. Eu aconsellolles, eu animos a que proben dous postres que eran moi tradicionais da cociña galega, que se podían facer entre os probes, pero tamén que formaba parte da gran mesa do Nadal da burguesía galega, da cociña de Pazo.
son as torradas, as torrijas, están de moda ahora outra vez, pero facer unhas torradas de leite utilizando o ovo, a canela, que son dous elementos importantes, ou a tarta de froitos secos, que é facer cociña estacional. Estamos no inverno, no tempo da castaña, das noces, dos figos secos, e con eso brindar con un viño galego. Bueno, pues nada, moitísimas felicidades aos ointes de Radio Pontevedra, que pasedes unhas moi boas festas, un moi bo Nadal. De cara ao vindeiro ano, xa sabedes, aquí se fala moitísimo de deporte e o ideal é seguir enchendo e seguir indo aos campos de fútbol, aos pabellóns e apoiar o deporte base, o deporte femenino e a todos os tipos de deporte, porque xa sabedes que o deporte é cultura e saúde. Yo solamente quisiera desear a todos los siguientes de Radio Pontevedra una muy feliz Navidad. Y mi consejo para este tiempo y para todos los tiempos es que lean con sus hijos, que lean para que entiendan, que lean para que aprendan, que lean para que se orienten en el mundo y de paso para que dejen un mundo mejor que el que nosotros les dejamos. Lean con ellos, lean para ellos. Un saludo para todos. Hola a todos. Soy Javier Ackerman, colaborador de esta emisora desde hace 33 años. Os deseo a todos los oyentes una feliz Navidad y un venturoso año 2020. Y como remedio natural para estas fechas, qué mejor que depurar el cuerpo con cardo mariano y gel de aloe vera para tomar. El cardo mariano es una infusión de una cucharadita por taza de agua y tomaremos 3 tazas al día, mañana, tarde y noche. Así depuraremos el hígado, los riñones y nos ayudará también a poder desintoxicarnos un poquito más. Pero sobre todo y lo más importante, la prudencia. Y por último, el gel de aloe vera, una cucharadita de las de postre 2 veces al día nos ayudará a limpiar el intestino y algo también muy importante, nos ayudará también a poder depurar y bajar un poquito el exceso de ácido úrico de estas fechas. Un gran abrazo para todos. Hola, soy Héctor Silva de Abogados Vigodez. Quero vos desexar un bon Nadal e un próspero ano novo. Recordarvos que non excedades nas ceas de Nadal porque suele ter un final problemático. Por eso, para 2020, o que queremos é desexarvos un ano de paz e que non sexa moi litigioso. Pues nada, a todos los oyentes de Radio Pontevedra que nos padecen, por lo menos en mi caso, aquí con las alturas habituales de todos los años, pues nada, desearles unas felices fiestas, una feliz Navidad, que se empiece el año 2020 de la mejor manera posible y de paso, bueno, por mi vinculación aquí a las tertulias de deportes de esta casa, pues desearle lo mejor a todo lo que es el deporte pontevedrés y bueno, pues por una vez voy a tirar para casa y en especial para el club con el que estoy más vinculado, que es el Club Hermano Cisne, que a ver si conseguimos sostener el milagro que hasta la fecha estamos protagonizando. Así que, en todo caso, lo dicho, feliz año a todos y sobre todo al deporte pontevedrés los mejores y mayores éxitos. Dende a Policía Local de Pontevedra queremos desexarvos unhas felices festas. E aos condutores, especialmente estes días, pedimos sentidiño e moderación. Bon Nadal. Hola, felices fiestas a todo el mundo. Espero que lo celebréis con mucha alegría y mucha música sobre todo. Y aquí os dejo pues con un pedacito de mi villancico Hello Christmas. Hello Christmas, this is your time. Family's coming by. You better go to bed in time, 'cause Santa is coming tonight. Hello Christmas, you look pretty white. A boots full of snow, a grain out of fire. Dancing with angels, wishing peace and love. Winter is